El Congreso tampoco ha hecho su trabajo, porque hemos hablado al inicio de esta entrevista que existen unas denuncias constitucionales que el señor Segura las ha asegurado. Entonces no se han tramitado y entonces esta situación ha generado un jaque en donde, como no hay Junta Nacional de Justicia, algo había que hacer. Pero las cosas están cambiando tan rápido, en donde ahorita más bien hemos empezado esta conversación planteándonos a qué hora renuncia Chávarri, claro, o si mañana la Junta de Fiscales Supremos lo va a remover en el cargo, y probablemente eso haga que a lo mejor este proyecto, que yo mismo, como les repito, estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, no en cuanto a una ley común, sino a través de una ley de reforma constitucional, a lo mejor ya no tendría mayor cabida, pero lo que sí creo, y justo lo conversaba con el doctor Navarrete antes de entrar a la entrevista, probablemente podría aprovecharse como una oportunidad para a lo mejor modificar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué dice este artículo 37? Dice: el fiscal de la Nación y los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. O sea, la Constitución no distingue entre titulares y adjuntos. Okay. Sería un poquito más todos son fiscales. Ese entonces, si tú comprendes a los adjuntos, amplías la Junta de Fiscales Supremos y ya no la conviertes en un petit comité. Sí. Probablemente. ¿Cuántos son los adjuntos, perdón? Ahorita justamente he visto una nota del diario El Comercio que ha salido a las 13:55, que justamente mencionaba de que hay 8 fiscales supremos adjuntos titulares. Si 8 más 5 existentes son 13, más o menos, 13. Al menos ya tienes la posibilidad de poder tener algo más equitativo y no una situación de entrampamiento como la que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, no, tienes razón, Verónica. Favor. Me rectifico, tienes toda la razón. Años. Doctor Echaíz, que decía que le están mandando el Jurado Nacional de Elecciones porque ahí entre los 5 supremos no la querían ver y que exactamente. Por favor, al señor Ramos Heredia, que lo hemos sacado, y lo sacamos porque presionamos para que el Consejo Nacional de Magistratura lo saque. Entonces, el señor Peláez, por favor. No, estamos de acuerdo. Tienes razón, me rectifico, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Probablemente me refería a los últimos meses, porque los últimos meses ha sido la mayor crisis. No, ya fue lo máximo que exactamente, pero tienes la razón, ese tema tiene años. Entonces, probablemente a lo mejor se podría aprovechar que este proyecto de ley, como la Comisión de Constitución, como en el debate parlamentario los proyectos pueden mutar, fruto del debate, se me ocurre, y a lo mejor hago esa propuesta, de que, dado que como vaya cambiando la coyuntura, ojalá renuncie Chávarri u ojalá la Junta de Fiscales Supremos entre en razón y lo cambien, lo remuevan del cargo si es que él no quiere soltarlo, entonces a lo mejor pueda hacerse esta modificación de este artículo. Lo vuelvo a repetir, ese artículo 37 de la Ley Orgánica. Esto sí es más sencillo porque esto es con ley orgánica. Esto es más sencillo. Entonces, modificas el artículo 37, los incorporas a los fiscales supremos adjuntos y no quiebras la Constitución, porque la Constitución no distingue entre fiscales supremos adjuntos o titulares. Dice Junta de Fiscales Supremos. Punto. Y de esa manera equilibras hasta que entre en funciones la Junta Nacional de Justicia, que para mí, perdónenme, lo he dicho varias veces, no va a estar en funciones sino hasta el segundo semestre de este año, por más esfuerzos que hagan. Más o menos. Creo que esa podría ser una solución. Pero la reforma constitucional que requeriría el otro asunto al que nos hemos referido... Si es que la crisis continúa. Eso tomaría, digamos, hay por lo menos 2 legislaturas. Mira, Mario, hay 2 posibilidades. Hay que revisar correctamente lo que dice la Constitución. En realidad, el artículo 206 de la Constitución establece un mecanismo ordinario y un mecanismo excepcional. ¿Cómo es eso en castellano? El mecanismo ordinario es el que acabamos de votar nosotros en el referéndum. En realidad lo apruebas en una sola legislatura con mayoría absoluta, o sea, 66 votos, y vas directo a un referéndum. Dice el artículo 106 que para omitir el referéndum, o sea, con un mecanismo extraordinario, entonces lo haces en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con 2/3. Yo proponía que en una situación muy extrema, como tienes adelanto ahorita hasta el 30 de enero, si no me equivoco, votabas hoy, adelantabas la otra y entonces sumabas y lo sacabas lo más rápido que pudieses, pero en realidad necesitas consenso, necesitas votos porque son 2/3. Creo que la manera... Por eso digo, de acuerdo a cómo se desarrolle el escenario en las próximas horas, exactamente. ¿Con este Congreso? Con este Congreso es complicado, por eso es que creo que a lo mejor como se desarrolle el escenario en las próximas horas, ojalá Chávarri renuncie o la Junta de Fiscales Supremos lo renueve,
A lo mejor una manera es más fácil, modificas ese artículo 37, incorporas a los supremos adjuntos y de esa manera generas un mejor balance y es una salida más fácil y más accesible, ¿no? Tenemos un nuevo contacto telefónico, en este caso con el fiscal Rafael Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Vela? Buenas noches. ¿Cómo está, Verónica? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, doctor, estábamos aquí conversando con unos colegas suyos especialistas, el doctor Amoretti y el doctor Lucio, constitucionalista, Luciano, que habría que hacer una precisión, no sé cómo usted lo ve, sobre esto que se ha publicado, esta resolución del Ministerio Público, que lo ratifica a usted y al señor Pérez para que continúen los cargos del equipo especial. Teníamos ahí algunas dudas y de repente usted podría ayudarnos a poder entender si es que hay que hacer una modificación o con esta resolución que mañana se publique en El Peruano, ustedes van a continuar haciendo el trabajo que venían haciendo hace meses en el caso Lavallato. Sí, con el mayor gusto, Verónica. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A sus distinguidos invitados, de la misma manera, tanto al doctor Castillo como al doctor Amoretti, mis saludos personales. Efectivamente, sí es necesario una aclaración. Lo que sucede es que tanto en el caso del doctor José Domingo Pérez como en el mío, nosotros no tenemos un destaque temporal en el equipo especial. Hemos sido designados en el equipo especial sin ninguna fecha de caducidad o de vencimiento de nuestras designaciones o nombramientos dentro del equipo especial. Lo que ha causado algún grado de confusión es que antes de la unificación del equipo especial con las fiscalías de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez Gómez tuvo un destaque temporal porque él es fiscal titular de las fiscalías de corrupción de funcionarios. Entonces, en ese momento, en el momento en el que estaba aún designado dentro de las fiscalías de lavado de activos, tenía un destaque temporal que vencía el 31 de diciembre de este año. Pero posterior a esa resolución, en la unificación, ya se le designó al fiscal José Domingo Pérez y a mí sin ninguna fecha de vencimiento en esa determinación decidida por el señor fiscal de la Nación. Perfecto. O sea que esta resolución que se ha hecho público a través del tuit del Ministerio Público es suficiente, que mañana probablemente la veamos publicada en el diario El Peruano, en normas legales. Nosotros tenemos esa clara interpretación considerando de que la resolución donde se fortalece y unifica el equipo especial incorporando al doctor Pérez y nombrándome como jefe del equipo especial no tiene una fecha de conclusión o de vencimiento, ¿no? ¿Sigue en marcha la posibilidad, no la posibilidad, sino el acuerdo con Odebrecht, o ha sufrido por todo este trance algún retraso? O... Sí, dígame. Sí, es posible que haya sufrido algún retraso. Como podrán ustedes entender, dentro de las circunstancias en las que estábamos a puertas de firmar el convenio el día 11 de enero y llevar a cabo una serie de diligencias de ejecutivos y a recepcionar importante documentación, efectivamente existe una incertidumbre dentro de toda esta circunstancia que esperamos poder solucionar el día de mañana y definir si es posible aún mantener las fechas, porque en principio la Procuraduría Federal había interpretado de que, dadas las circunstancias de lo caótico que resultaba una decisión del fiscal de la Nación en ese momento, las mismas no deberían hacerse. Entonces, existe la alta probabilidad de que estas diligencias sean reprogramadas efectivamente. Eso se definirá el día de mañana. ¿Cómo se va a definir? ¿Ustedes van a conversar con la Fiscalía de Brasil? Sí, no solo con la Fiscalía de Brasil, sino también con la empresa Odebrecht, que facilita toda la asistencia, la concurrencia de sus ejecutivos a la ciudad de Curitiba y a la ciudad de Sao Paulo para poder finalizar con la toma de firma de los ejecutivos sometidos a los acuerdos de colaboración eficaz. Y esa reprogramación, digamos, yo sé que es una pregunta difícil de responder con precisión, pero ¿en qué margen de tiempo podría ocurrir? O sea, ¿para cuándo podría ser?
Sí, es una pregunta que tiene que ver con la agenda de la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba, porque como usted comprenderá, ellos son los fiscales encargados de llevar a cabo las diligencias. Nosotros estamos en un país extranjero y nos sometemos a reglas de cooperación. Entonces, si es que hay una alteración de ese cronograma de trabajo, tenemos que necesariamente coordinar con la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba para que nos puedan dar un espacio dentro de su agenda. Confiamos en que, dada la muy buena relación que hemos logrado cultivar con nuestros pares federales en Brasil, deberíamos encontrar una fecha próxima si es que eventualmente no pudiera respetarse la fecha que ya estaba previamente notificada. Okay. Y quería hacerle dos consultas, fiscal. ¿Cómo se sostendría esta situación tan atípica en el Ministerio Público de tener a dos fiscales que primero fueron removidos y luego ratificados en sus puestos, y a un fiscal que primero dijo una cosa y luego se ve obligado a decir otra? ¿Podría esto sostenerse en el tiempo? Perdóneme, pero no entendí bien específicamente su pregunta. En el caso nuestro sí la puedo responder. Es obvio que se trata de la rectificación de una ilegalidad, de una injusticia para nosotros. Incluso nosotros habíamos planteado ya una apelación, un impugnatorio, claro, así es, que totalmente debería haber sido resuelto por parte de la Junta de Fiscales Supremos. Pero esta injusticia la ha ejercido aparentemente el fiscal de la Nación. ¿Cómo los ciudadanos podemos interpretar esto? Mire, nosotros hemos dejado claramente establecido cuál es nuestra postura al respecto. Nosotros, por supuesto, tenemos una seria crisis respecto a la autoridad y respetabilidad del señor fiscal de la Nación. Lo hemos expuesto públicamente, que venimos siendo hostilizados permanentemente y que esa hostilización tiene además un pico de mayor afectación el día 31 de diciembre a las 8 de la noche, en condiciones que creo que revelan siempre el ocultamiento de algo que no es legal ni está bien, ¿no? Porque si se tratara de un acto transparente, legal, debió haber sido notificado y haber sido tomada esa decisión conforme correspondía. O sea, ¿ustedes quieren también que el señor fiscal dé un paso al costado? Bueno, eso no es algo que a nosotros nos corresponda sugerir, porque eso se tiene que definir dentro de la Junta de Fiscales Supremos, y entiendo también por el propio señor fiscal de la Nación. Lo que nosotros hemos hecho es una descripción objetiva de una serie de acontecimientos que nosotros interpretamos como actos de hostilización y que están vinculados a un caso en particular, que es el caso relacionado con el financiamiento de campaña del partido Fuerza Popular y dentro de la infiltración de una organización criminal dentro del partido político, ¿no? En este caso liderado por la señora Keiko Sofía Fujimori Bushi y otros coinvestigados. Claro, o sea, ayer cuando usted hablaba sobre el intento de una presunta organización criminal de tomar el Ministerio Público, se refería a Fuerza Popular directamente. Esa es la conclusión no solo nuestra, sino también del juez Richard Concepción Carhuancho, y que ha sido materia de impugnación, de apelación, que está pendiente de decisión aún por la Sala Superior Penal correspondiente. Sí. Y otra consulta que quería hacerle. La señora Bartra ha hecho público, bueno, no ha hecho público, ha recordado más bien una presentación que usted tuvo en la Comisión de Constitución, en donde habla sobre el acuerdo que se había firmado con el señor Hamilton Castro, y usted dice que se acabó el secretismo y que se iba a hacer público gracias a unas conversaciones o coordinaciones que se había hecho con Odebrecht. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Sí, por supuesto, explico el contexto porque es necesario para poder entender las casi 7 horas que declaramos de manera conjunta en el Parlamento de la República. Mire, el contexto es que cuando nosotros fuimos designados en el equipo especial, en mi caso como jefe del mismo, el contexto en el que nos encontrábamos era más bien de una absoluta frustración de los objetivos del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en el Perú, y el congelamiento de toda la cooperación internacional con el Brasil. En ese momento lo que se consiguió fue restituir no solamente la cooperación internacional con la Procuraduría Federal brasileña, sino también el reiniciar, el retomar
las negociaciones del acuerdo de colaboración con la empresa. En ese momento suscribimos un oficio de entendimiento mutuo dentro del cual se estipulaban esas mismas condiciones a las que yo hice referencia. Una presunta organización criminal de tomar el Ministerio Público se refería a Fuerza Popular directamente. Esa es la conclusión no solo nuestra, sino también del juez Richard Concepción Carhuancho, y que ha sido materia de impugnación, de apelación, que está pendiente de decisión aún por la Sala Superior Penal correspondiente. Sí. Definido justamente por liberar toda esa documentación. Lo que sucedió después, una vez que ya se entregó el cargo, fue que la empresa Odebrecht, y esa es la naturaleza de los convenios de colaboración eficaz, donde, como muy correctamente lo ha definido el doctor Castillo, perdón, el doctor Luciano López, como correctamente lo ha definido, nosotros nos debemos a un acto que los abogados llamamos sinalagmático, es decir, de acuerdo de voluntades. La empresa en ese momento prefirió que esa información ya no sea revelada hasta la finalización del acuerdo. Por eso es que ya no la pudimos hacer pública, porque en ese caso sí violaríamos el acuerdo entre partes, y la ley además determinaría que podría existir alguna ineficacia respecto a lo que eventualmente podríamos llegar como un acuerdo. Eso podría haber entorpecido la negociación. Además, hemos mantenido el mismo espíritu de no tener secretismo, sí, porque hemos transmitido en diferentes conferencias de prensa las líneas maestras del acuerdo. Lo que no podemos revelar bajo ningún concepto son los aspectos de la corroboración de los hechos que ha admitido como culpable la empresa dentro de los aspectos que ha aportado en la colaboración eficaz. Esos son aspectos estrictamente reservados que solamente pueden ser de conocimiento del juez, que hará un control de legalidad en el futuro. Okay. Muy bien, le agradecemos mucho esta comunicación al fiscal Vela, y quisiéramos comprometerlo en la medida de lo posible a que viniera mañana al programa, porque evidentemente hay tantos asuntos que quedan pendientes. ¿Será eso posible, que usted nos acompañe aquí en Portada mañana por la noche? Mire, no le puedo garantizar eso en este momento, pero voy a hacer el mayor esfuerzo por tratar de poder hacerlo. Nosotros estamos en una política de voceduría abierta, y creemos más bien que dentro de los aspectos necesarios, informativos, no solamente debe ser escuchado a un lado de la moneda, que generalmente está con toda libertad seguramente transmitido por parte de los abogados defensores, sino también el Ministerio Público, que finalmente también es una parte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces hacemos las coordinaciones durante el día. Muy buenas noches. Y les agradecemos también a los invitados su paciencia. Nos hemos pasado largamente de la hora, y el noticiero viene a continuación. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias.